Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy somos el equipo número uno que vamos a hablar acerca del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México. Esto es de la materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y nuestro equipo está conformado por Patricio Cadena García, Andrés Lavalle Fernández y su servidor Jesús Valencia Clemente. Bueno, como primer elemento a analizar tenemos que ver los hechos del caso. El caso se debe a 11 quejosas mexicanas, las cuales formaban parte de una manifestación pacífica en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco. Dicho aeropuerto fue anunciado en 2001 por el presidente entonces Vicente Fox. Eh, Dichas manifestaciones se desarrollaron desde 2001 hasta el 2006, cuando en el 2006 se inició un operativo para reprimir las manifestaciones. En dicho operativo participaron la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador, así como la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva. Entonces, cuando se llevaron a cabo dichos operativos, se detuvieron a las 11 ahora quejosas que fueron tratadas con violencia, amenazas, golpes y otros tratos similares. A continuación, me permito citar, o bueno, más bien leer algunos de los testimonios de las quejosas. Por ejemplo, tenemos a Yolanda Muñoz Diosdada, quien fue golpeada, pateada, insultada, al lado del cabello, maltratada y amenazada de muerte y desaparición al momento de ser detenida. En el traslado al penal fue manoseada por un policía quien le levantó la blusa y la apretó y pellizcó los pezones. Le removió la ropa interior, le tocó y rasguñó la vagina. Al llegar al Cepreso nuevamente la golpearon, alaron los cabellos y patearon, así como le hicieron desnudarse en frente de múltiples personas para ser revisada. En los demás, los 10 casos restantes de las mujeres fueron tratadas con conductas similares en las que algunas fueron violadas y otras solamente amenazadas, pero la mayoría fueron golpeadas y tratadas de esta forma. Y bueno, tras estos hechos se buscó denunciar entre distintos niveles el abuso de autoridad del que habían sido víctimas. En este caso se siguió la investigación a nivel federal y estatal. Entre otras conductas también denunciadas, se avisó de la omisión por parte del personal médico del CEPRESO, quienes se negaron a realizar los exámenes y dictámenes médicos que podrían haber revelado los indicios tanto de violencia física, así como de las violaciones ya antes mencionadas. De las investigaciones llevadas a cabo, cada una creo que se siguieron como dos o tres formalmente y cada una revelaba alrededor de 30 sospechosos, de los cuales solamente dos fueron sentenciados y posteriormente fueron liberados en segunda instancia absolviéndoles de su pena. De tal manera se buscó ante la comisión denunciar estos hechos y se le pidió el estudio para que remitiera a la Corte Internacional, digo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos de integridad personal, a la vida privada y a no ser sometido a tortura consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 11 de la Convención en relación con las obligaciones de respetar, garantizar dichos derechos sin discriminación, consagradas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como en los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. El derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7, numerales 1, 2, 3 y 4, y el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Los derechos de garantías judiciales y la protección judicial reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1 y 2 de la misma. Los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7b de la Convención de Belém do Pará. A continuación, mi compañero Patricio les hablará de la admisibilidad del caso. Buenas tardes. A mí me toca hablar de la admisibilidad del caso, como dijo mi compañero, y también de las excepciones que al principio el Estado presentó y que después la Corte Interamericana, pues voy a comentar un poco qué fue lo que resolvió el Estado conforme a las excepciones presentadas por México. En cuanto a la admisibilidad, esta Corte es competente para conocer del presente caso, ya que en términos del artículo
62.3 de la Convención, del cual México es parte desde el 24 de marzo de 1981, reconoce la competencia contenciosa del tribunal. Hasta el 16 de diciembre de 1998 fue cuando ya reconoció la competencia contenciosa del tribunal, por lo cuanto también es una parte de la admisibilidad dentro de esta corte. También México depositó los instrumentos de ratificación de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura el 22 de junio de 1987 y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer el 12 de noviembre de 1998, por lo cual sí es admisible el caso y por lo cual también el tribunal es competente para conocer de esto. En cuanto a las excepciones preliminares que el Estado presentó, ya más en específico, presentó una excepción preliminar alegando que la Comisión había incurrido en un error grave que vulneró su derecho de defensa del Estado en la medida que durante el trámite del caso ante dicho órgano no se respetó la garantía de equidad procesal de las partes, el principio de seguridad jurídica, ni el principio de complementariedad. Cabe resaltar que no vamos a hablar muy profundamente, detalladamente lo de la excepción, sino que cabe destacar que la de excepción fue desestimada por la Corte Interamericana. La Corte, a grandes rasgos, la desestimó, ya que dijeron que el sustento de la excepción de la inconformidad del Estado con las valoraciones efectuadas sobre las reparaciones ofrecidas y el estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe del Estado, el Estado mexicano no logró satisfacer la carga argumentativa y probatoria exigida por la Corte para efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión. Ese fue un poquito más de lo que resolvió la Corte. A grandes rasgos, digo, lo menciono. Y también se establece que la Corte Interamericana no admitió las excepciones preliminares que el Estado presentó debido a una serie de razones que quedaron plasmadas dentro de la sentencia y como ya dije, en esta presentación no se van a detallar, pero en el trabajo sí se detallan específicamente cuáles fueron los argumentos de la Corte para desestimar las excepciones preliminares del Estado. Una vez ya explicado un poco los hechos del caso, si es admisible o no el caso y las excepciones preliminares que fueron desestimadas por la Corte Interamericana, es preciso pasar al análisis de fondo, que para eso nuestro compañero Andrés Lavalle va a explicar un poco. Bueno, en este caso los representantes alegaron que si bien el Estado reconoce la violación de todos los artículos e instrumentos invocados, lo hace a partir de un marco fáctico distinto y mucho más limitado que los hechos determinados por la Comisión en el informe de fondo y referidos. Alegaron que no existe controversia en cuanto a que el Estado violó todos los derechos alegados, pero subsiste la controversia sobre la mayoría de los hechos, puesto que el marco fáctico del presente caso no se limita a los hallazgos de la Suprema Corte de Justicia. Sin perjuicio de lo anterior, destacaron que, al alegar que los hechos documentados por la Suprema Corte son ciertos, el Estado también está reconociendo aquellos hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos incluidos en dicha decisión. Además, resaltaron que al subsistir la controversia sobre la mayoría de los hechos planteados, subsiste también la controversia sobre la naturaleza y contenido de las violaciones a derechos humanos cometidas, pues si bien el Estado reconoce la totalidad de los artículos violados, no reconoce gran parte de los hechos que dan lugar a ellas, así como la totalidad de las pretensiones en materia de reparación. Esta tarea no se limita a constatar, registrar o tomar nota del reconocimiento efectuado o sus condiciones formales, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes, de manera tal que pueda precisar en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia la verdad judicial de lo acontecido. En tal sentido, el ejercicio no puede tener por consecuencia limitar directa o indirectamente el ejercicio de las facultades de la Corte de conocer el caso que le ha sido sometido y decidir si al respecto hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención.
Para estos efectos, el tribunal analiza la situación planteada en cada caso concreto. Por otro lado, este tribunal observa que en el presente caso, además de las razones por las cuales se declaró la ilegalidad de la detención de las 11 víctimas del presente caso, el Estado reconoció la arbitrariedad de sus privaciones de libertad en el marco de los operativos realizados en Texcoco y San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006. En efecto, la Corte nota que la detención de las 11 mujeres ocurrió en un contexto de múltiples detenciones arbitrarias, conforme fue determinado por la Suprema Corte de Justicia, que al respecto señaló que en los hechos de cuenta quedó evidenciado que hubo múltiples detenciones arbitrarias, lo que podía explicarse que no justificarse por lo vertiginoso de los eventos, especialmente los ocurridos en la carretera bloqueada y sus inmediaciones y entre los muchos miembros y simpatizantes del Frente de Pueblos que participaron en los eventos, mencionó la Corte. Ante esta situación y ante este análisis, la resolución de la Corte fue la siguiente. Bueno, como ya dijo mi compañero, la Corte determinó que el Estado mexicano era responsable internacionalmente por la violación a los derechos consagrados en la misma convención. En primer lugar, determinó que la sentencia ya constituía una forma de reparación. Después determinó que las autoridades mexicanas deben reanudar las investigaciones con la debida diligencia con el fin de sancionar y prevenir las conductas consideradas como violatorias de derechos humanos. Se le debía de dar tratamiento médico, físico y psicológico a las víctimas como forma de reparación del daño. Todas las órdenes consagradas en la sentencia se debían de llevar a cabo en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia. Se debía de realizar un acto público en el que se reconozca la responsabilidad internacional y se ofrezca disculpas a los ofendidos, capacitar a la policía y crear mecanismos de evaluación de la rendición de cuentas de estas instituciones, de forma que no queden impunes los actos violatorios de derechos humanos. Se debían pagar las cantidades fijadas por indemnizaciones. El Estado también debía otorgar una beca en una institución pública mexicana de educación superior a favor de Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y su Helen Gabriela Cuevas Jaramillo, que eran quejosas en este asunto. El Estado debe en un plazo de 2 años elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometido contra mujeres. El Estado debía reintegrar el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, y el Estado debía rendir al tribunal un informe dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de la sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. De todas las órdenes emitidas por la Corte Interamericana, se dio a saber que en la supervisión del cumplimiento de la sentencia, que los Estados Unidos mexicanos efectivamente sí cumplieron con todas las órdenes, pero que se debía mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia respecto a los puntos resolutivos 9 a 16 de la propia sentencia. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos su atención y esperamos que se encuentren bien. Adiós.